Buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana en este webinar organizado por nuestro Comité de Diversidad e Inclusión, presidido por Úrsula Rehn-Hamel. En primer lugar, quiero agradecer a nuestros socios Platinum, muchas gracias a Southern Copper Corporation y Cumbra Ingeniería y Construcción. También agradecer a nuestros socios Golden Maple, Confipetrol, Ingeniería y Construcción, Sigdo Coppers Perú, La Positiva, Pricewaterhouse, Esencila Balán y Sodexo. Ahora, antes de darle la bienvenida a nuestros dos expositores de lujo, quiero presentar a nuestra presidenta del Comité de Diversidad e Inclusión, Úrsula Rehn-Hamel, quien nos comentará sobre la iniciativa del comité para la realización de este webinar. Adelante, Úrsula, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, como dice Carla, tengo el enorme honor de presidir el Comité de Diversidad de la Cámara de Comercio de Canadá-Perú. Esperamos que el webinar les sea de mucha utilidad y, en fin, nace como una iniciativa del Comité de Diversidad que es bastante nuevo, tenemos un año en funcionamiento. Como comité, nuestra meta es ser un ente facilitador para que las organizaciones y a su vez la sociedad sean más igualitarias. Ciertamente la diversidad es un objetivo que aún necesita medidas y resultados más contundentes en todas las industrias. Tenemos toda la responsabilidad de generar los espacios y los medios para que la diversidad y la igualdad de género, en este caso, que es el tema que vamos a tocar hoy día, deje de ser una aspiración con resultados bastante modestos y se convierta en una realidad. En ese sentido, nuestro comité busca aprender y promover buenas prácticas y políticas e ideas que puedan ayudar a todos los miembros de la Cámara a desarrollar mejores políticas y prácticas, valga la redundancia, de diversidad e inclusión dentro de sus empresas y a la vez dentro de sus propias industrias. El webinar forma parte de un grupo de iniciativas del comité y de la Cámara pensadas con el fin de generar espacios para todos los miembros en donde podamos realizar intercambios profundos, conversar sobre la normativa vigente, prácticas de diversidad que realizan las organizaciones, así como los desafíos que enfrentamos todos en el día a día. Así que los invitamos y les rogamos que se sumen a las iniciativas del comité y que nos hagan llegar sus ideas, retos, cosas con las que podamos trabajar juntos. Nuestra meta es ser una herramienta real para los miembros de la Cámara. Así que sin más, no quisiera quitarle más tiempo al tema tan importante que vamos a discutir hoy, y muchas gracias nuevamente por acompañarnos y a la Cámara por generar estos espacios de discusión. Carla, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Úrsula, gracias por tus palabras y por tu tiempo. Ahora quisiera agradecer la presencia de nuestros expositores del día de hoy, José Balta, socio coordinador del área laboral en Rodrigo Elías y Medrano Abogados, y Claudia Cermeño, asociada senior en Rodrigo Elías y Medrano también, quienes nos hablarán sobre mujer y trabajo, lo que necesitas saber. Recordarles también que podrán realizar preguntas a través del botón de preguntas y respuestas, quedando así liberado el botón de chat para conversaciones internas entre los participantes. Comentarles también que habrá una ronda de preguntas al final, si desean realizar alguna pregunta puntual para alguno de los expositores o dejarlas de manera abierta para cualquiera de ellos. Ahora sí, antes de empezar, contarles una pequeña biografía sobre cada uno de nuestros expositores. José Balta es uno de los abogados laboralistas más destacados del mercado y es socio coordinador del área laboral en el estudio Rodrigo Elías y Medrano. Ha sido profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Perú en diversos cursos de Derecho Laboral desde 1996 y ha publicado el libro Acoso Sexual en las Relaciones Laborales Privadas. Claudia Cermeño es asociada senior del estudio Rodrigo Elías y Medrano, abogada por la Universidad Católica del Perú, con estudios de especialización de la Universidad de Salamanca, problemas actuales de derecho del trabajo y derechos fundamentales. Es especialista en brindar asesoría en derecho laboral y de la seguridad social y enfoca su práctica en la prevención del hostigamiento sexual, igualdad y no discriminación en el empleo y diversidad e inclusión en el centro de trabajo. Ahora sí, bienvenidos a ambos, ¿cómo están? Hola Carla, muchas gracias. ¿Nos escuchas bien? Perfecto, sí. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Claudia, ¿cómo estás? Hola Carla, ¿qué tal? Buenos días. Estupendo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy grato ver a tantos amigos en la lista de participantes. Este tema, el tema de mujer y derecho del trabajo, ha sido históricamente para el área laboral del estudio muy importante. Desde el curso que yo he enseñado en la Católica, o el libro que escribí
y luego Iván Blume con un tema de igualdad salarial. Es decir, históricamente este tema ha estado muy presente, no solamente en nuestra práctica profesional, sino en nuestras inquietudes personales. Y el año pasado tuvimos la oportunidad de sacar un libro titulado Mujer y Derecho del Trabajo, donde intentábamos abordar toda la problemática de estos dos temas, mujer y derecho del trabajo, la intersección de ambos temas que resulta francamente fascinante. Cuando yo empecé a ejercer la profesión, claramente el mapa legislativo de este tema era completamente diferente. Ha cambiado muchísimo, sobre todo diría yo desde la década pasada. Y bueno, esta breve introducción nos trae a esta conversación que tenemos con Claudia. No es esta una presentación habitual o tradicional, donde cada uno de nosotros expone una parte de la problemática con un PPT de respaldo, sino es más bien una conversación, casi una entrevista que le hago a nuestra verdadera experta Claudita Cermeño sobre estos temas. Es imposible abarcar en tan pocos minutos todos y cada uno de los temas que conciernen a mujer y trabajo. Tendríamos que correr demasiado. Cada uno de estos temas es suficiente para una charla en sí mismo. Así que hemos elegido 3 temas que vamos a abordar en el tiempo que se nos ha concedido, ¿no? El primero es hostigamiento sexual, el segundo tiene que ver con igualdad salarial y el tercero tiene que ver con la protección de la trabajadora gestante y lactante. Temas que son verdaderamente complicados, no solamente por la realidad de hecho que está tras la legislación, sino por la manera en la que la legislación ha sido expedida o concebida en el Perú. Bueno, sin más, vamos a empezar con el primer tema, el hostigamiento sexual, y aunque les parezca mentira, la primera dificultad que uno enfrenta al tratar de hostigamiento sexual es saber qué cosa es hostigamiento sexual, sexista. Claudita, ¿qué nos puedes decir de este tema? Es correcto, Pepe. Una de las primeras dificultades es el concepto de hostigamiento sexual en el trabajo. Actualmente está concebido como una conducta sexual o sexista no bienvenida. Ahora, ¿qué es lo sexual? Lo sexual es lo erótico, lo romántico, es el concepto tradicional que se ha manejado del hostigamiento sexual. La novedad es lo sexista. Si bien está presente desde el 2009, recién desde el 2019, 10 años después, tenemos una definición de lo sexista. ¿Y qué es? Es el prejuicio. Para diferenciarlo de manera muy sencilla, lo sexual es pues esta invitación insistente a tener una cita romántica o de pronto un tocamiento en zonas erógenas del cuerpo. Y lo sexista, ¿qué sería? Estos comentarios con desdén respecto de la capacidad de la mujer para asumir retos de mayor envergadura o proyectos de suma demanda laboral. O también lo sexista para nuestra legislación serán estos comentarios que refuerzan pues estos chistes de respecto a personas homosexuales o de algún otro tipo de orientación de género sexual, que también está incluido en el concepto. Además, esta conducta sexual o sexista tiene que ser no bienvenido y esto genera una gran complejidad porque lo no bienvenido... Te ruego que me permitas una breve interrupción. Nosotros en el estudio hemos tenido casos de ambos tipos, ¿no es cierto? Claro, en la vertiente sexual es lo que más fácilmente uno puede asociar con el tradicional histórico concepto de hostigamiento sexual. Pero también hemos tenido en el estudio casos de hostigamiento sexista. Por ejemplo, el ingeniero que dice tales o cuales cosas respecto de las mujeres, ¿no? No sé si recuerdas tú en tu práctica profesional un par de ejemplos prácticos que nos puedas contar de uno y otro, naturalmente preservando la confidencialidad del caso, ¿no? Sí, recuerdo 2. El más reciente es esta es una empresa
donde en un área de trabajo habían varios varones, y uno de ellos presentó una queja porque si bien esta persona aparentemente con pareja heterosexual, en el ambiente de trabajo se decía que era homosexual. Entonces la queja que esta persona presentó es que siempre los compañeros de trabajo, cuando trasladaban por su zona laboral, hacían comentarios homofóbicos. Usaban palabras como, bueno, maricón, como estas bromas en doble sentido de patea con los dos pies, entre otro tipo de bromas. Y lo que esta persona comentaba era que este tipo de comentarios eran siempre que pasaban alrededor suyo, ¿no? Cuando trasladaban por la oficina, cuando venían de almorzar y se sentaban al costado a conversar. Entonces todo esto terminó por generarle a esta persona un ambiente pues hostil, porque realmente se sentía totalmente aludido, porque lo que él decía era que además en otro tipo de instalaciones o contextos este tipo de bromas no eran de esa envergadura, y pues terminó presentando una queja que se terminó además corroborando, y esto es muy importante también con las cámaras de esta zona de trabajo, ¿no? Y también con los mapas. Ese es el más reciente que recuerdo, y el otro que ya es mucho más lejano, porque fue cuando recién salió la norma, es de un grupo de trabajadoras que siempre iban juntas al gimnasio de esta empresa, y un día que salían juntas del gimnasio, por ahí unos trabajadores les gritaron a lo lejos: ahí van Avencia, y bueno, el nombre de la pareja en ese momento de Avencia, dando a entender pues que te mantenían una relación sentimental entre ellas, y eso también motivó una queja. Claro, bien interesante lo que cuentas. Yo también quisiera mencionar muy brevemente que el día de hoy las personas sí denuncian. Antes, hace 10 años, era muy difícil encontrar una denuncia que se presentara en el centro de trabajo, pero el día de hoy esta es una realidad bastante frecuente. Vamos luego a analizar cómo se presentan las denuncias, qué es lo que tiene que hacer el empleador, etcétera. Pero bueno, sigamos con el concepto. Entonces, el primer elemento del concepto de hostigamiento sexual o sexista es, obvio, la conducta sexual o sexista. Y yo te interrumpí en beneficio de los que nos ven y nos escuchan, cuando tú estabas a punto de hablar del segundo elemento del hostigamiento sexual, que es más difícil de conceptualizar. ¿Cuál es este? Que tiene que ser no bienvenido. Y la dificultad a la que apuntas es que el enfoque está en cómo la víctima o presunta víctima siente la conducta. Y ahí el tema siempre en cuestión es en qué momento entre la interacción habitual social, entre la comunicación o la simple presentación, la cordialidad de conocer a una persona, en qué momento nos vamos hacia el otro punto en el cual ya esta conducta, de pronto este saludo, este abrazo, este beso, puede ser, llega a ser no bienvenido. Y ahí pues es una zona bastante gris. Volviendo a los ejemplos, hace poco tuve un caso que además fue interpuesto por terceros, porque veían que el saludo de una persona era ciertamente invasivo hacia la otra. Pero cuando se le pregunta a la víctima o a la presunta víctima sobre las conductas, dijo: no, este saludo para mí es perfectamente normal, es habitual. De hecho, yo también lo practico respecto a otras personas, entonces para mí esta conducta no es en lo absoluto no bienvenida o no deseada, ¿no? Y ese tipo de percepción es sumamente complejo al momento de evaluar desde un punto o tratando de ser objetivos cuando la conducta es desde un parámetro de razonabilidad realmente no bienvenida y no deseada. Claro, este tema da para muchísimo, en verdad. Una conclusión tendría que ser, entonces, las relaciones que son bienvenidas están permitidas, no hay ningún problema, ¿no es cierto?, en que en el centro de trabajo se entablea una relación que ambas partes quieren. Y sin ningún ánimo de hacer más complejo este tema, ahí, por ejemplo, es donde podría intervenir la perspectiva de género, ¿no? Porque la perspectiva de género nos debería llevar a la conclusión de que los hombres y las mujeres como colectivos ven las cosas de una manera distinta. Lo que para un hombre podría ser normal, aceptable, de repente para una mujer no. Pero en fin, ese ya es un tema bastante complejo. Entonces, vamos a ver, tenemos el primer elemento, que es la conducta sexual o sexista. El segundo, que es no bienvenido.
Entonces, hasta ahí yo llego a una conclusión. Debería preocuparme porque, para empezar, si yo incurro en una conducta sin ninguna mala fe, sin ninguna intención dañosa, digamos, en una conducta que podría ser calificada como sexual y sexista y no es bienvenida, cosa que yo no sé, porque yo no sé si esta conducta va a ser bienvenida para la otra persona. Por ejemplo, me acerco y en el estudio le digo a una chica, qué linda eres. Bueno, linda eres, eventualmente, bajo la definición que nos diste, podría ser interpretada como una conducta sexual. Eventualmente tú podrías considerar que esto es completamente inapropiado y sientes que no es bienvenido. Y entonces, pero ¿y este sujeto por qué me dice a mí que estoy linda? ¿Quién se ha creído para decirme que yo estoy linda? Nuestra relación es estrictamente profesional, nunca le he dado la confianza, no lo conozco, ¿por qué me dice esto? Entonces, ¿allí nomás se configura el hostigamiento sexual o habrá algo más? No, falta un tercer elemento, que es que esta conducta sexual sexista y además no bienvenida tiene que tener la capacidad de afectar tu ambiente laboral, tu situación laboral o formativa y crearte un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, y ahí es, digamos, el contrapeso de objetividad que la norma trata de darle al concepto, al segundo elemento, que es ciertamente bastante subjetivo de cómo lo percibe la propia víctima, ¿no? Este tercer elemento sí lo medimos en función de lo que a una mujer razonable, a una persona razonable, podría llegar a ocasionarle un ambiente de este tipo, de esta envergadura, para poder realmente medir si esta conducta es hostigamiento sexual o no. Claro. Bueno, recontra interesante, podríamos seguir hablando mucho del tema, pero tenemos que pasar a otro tema que es muy importante, que tiene que ver con la presentación de las quejas o de las denuncias y cómo debe tratarlas el empleador. Esa es la parte de la norma que a mí personalmente me preocupa bastante, porque hay unos plazos muy cortos y todo está lleno de detalles y de procedimientos y de lo que uno tiene que hacer a continuación, que realmente si uno no tiene, siempre decía yo, ¿no? Si no tienes a Claudita Cermeño al costado, no la haces, te van a multar. Claudita, ¿cómo es este tema? Para empezar, la víctima o la presunta víctima tendría que presentar una queja, una denuncia. No sé si nos puedes comentar, sobre todo con experiencias prácticas, cómo es el tema de la presentación de la denuncia. Puede ser anónima, puede ser un tercero, y a partir de allí, ¿qué es lo que debe hacer el empleador cuando recibe una de estas quejas? Sí, claro. La norma ha cambiado desde el 2019 y ahora permite que tanto la presunta víctima como un tercero presenten la queja de hostigamiento sexual. La norma no te dice, no te exige que esto sea necesariamente con nombre y apellido, pero por un tema también de defensa de quien se está viendo involucrado o de la que se está viendo involucrado en este caso, debería tener nombre para también poder defenderse de los cargos que se le está atribuyendo. Y esto genera un montón de dificultades, Pepe, porque cuando un tercero presenta la queja, la presunta víctima se entera del procedimiento que está a punto de atravesar a través de recursos humanos cuando le ponen a disposición una serie de medidas de protección. Y en varios casos hemos visto que la reacción de la presunta víctima ha sido que no quiere que el trámite continúe, que si no lo ha denunciado es porque realmente no se siente víctima. Y esto puede tener un montón de aristas muy, muy difíciles de abordar. Puede ser porque tenga miedo, porque se sienta coaccionada, o también puede ser porque realmente sienta que no es una víctima y que esa conducta es totalmente bienvenida y no quiere de pronto ver expuesta su intimidad en un procedimiento que además va a ser tratado no solamente por recursos humanos, sino también por un comité paritario. Paritario porque tiene tanto representantes de los trabajadores como representantes de la empresa. Y si bien la norma prevé cierto tipo de capacitaciones para estos miembros, en mi experiencia tengo que decir que no siempre terminan siendo suficientes estas capacitaciones para poder darles todo el expertise, para poder no solamente tratar a la víctima y a quienes participan, sino también para mantener la confidencialidad, para poder incluso indagar, saber dónde buscar las pruebas, etcétera. Esa es una primera dificultad, en mi opinión.
La otra dificultad son lo que tú mencionabas, los plazos, son sumamente cortos. A mediados del año pasado se aprobó además una nueva obligación que es dar lectura al acta de derechos de la persona denunciante, que te dice que es ni bien se presenta la denuncia. No te habla ya ni de un día hábil ni de 2 días hábiles, es ni bien lo presentas. Y eso tiene una serie también de lecturas. Hay otros plazos de un día hábil para poder trasladar la queja al comité y al presunto hostigador o hostigadora, para dar medidas, para dar los cambios de atención médica y psicológica, para dar medidas de protección, etc. Y en mi experiencia siempre por ahí fallan en algún plazo. Siempre hay muchas que sí pueden, al menos con un Excel demasiado completo van cumpliendo, pero nunca falta que algún plazo por ahí no se vea satisfecho en su totalidad. Claro, digamos, una de las características de la ley peruana es que es muy reglamentarista, ¿no? Yo siempre he tenido la teoría de que es muy reglamentarista porque en la misma norma tratan, claro, el acoso en Fuerzas Armadas, fuerzas policiales, centros educativos, universidades, centros de trabajo públicos, etcétera. Y por lo menos en la versión inicial de la norma y su reglamento, quienes lo redactaron realmente querían hacer algo donde los funcionarios públicos, sobre todo, no pudieran salirse y tuvieran que hacer lo que mandaba la norma. Y de allí esta visión, desde un inicio, excesivamente reglamentarista. En fin, las compañías, los empleadores tienen que cumplir con innumerables obligaciones. No podríamos detallarlas todas, pero a mi modo de ver la más importante es la de tener un comité. El comité es importantísimo y es la razón por la cual, además, muchas corporaciones que son internacionales y que vienen con sus políticas en el hombro y que tienen políticas contra el acoso, contra la discriminación, reglas muy estrictas y procedimientos para investigar esto, donde incluso te mandan gente experta y te mandan uno de Costa Rica, uno de Colombia, uno de Estados Unidos, es decir, te mandan un Dream Team para investigar cualquier denuncia de hostigamiento. Hay que decirles, amigos, en verdad, la vía que establece la legislación peruana es una vía distinta. Claudia, ¿cómo es este tema del comité? ¿Para qué sirve? ¿Qué hace? No sé si nos puedes decir algo sobre el comité. El comité estrictamente investiga y luego de investigar y recopilar todos los medios probatorios que puede encontrar en la compañía, emite una opinión sobre el caso y te propone como empleador archivar la queja o de pronto aplicar algún tipo de sanción y también medidas para evitar que estos casos vuelvan a ocurrir en la compañía. Eso es lo que hace en sencillo el comité. El comité está compuesto por, como adelanté hace unos minutos, por representantes del empleador, una mujer y un varón, y también por representantes de los trabajadores elegidos en elecciones reales, elecciones organizadas entre todos los trabajadores, con votaciones reales, también donde tiene que haber una mujer y un varón. Por eso que siempre decimos que este comité es doblemente paritario, tanto en género como en representación de trabajadores y del empleador. Este comité tiene que tener estas capacitaciones anuales especializadas para poder adquirir las herramientas para poder investigar, pero naturalmente estas capacitaciones, como también decía y como también tú señalabas, no se compara de pronto con la experiencia que comités de empresas regionales pueden ir adquiriendo en la investigación que han tenido pues en años, muchos años en el pasado. Entonces, lo que se suele hacer para que estos casos puedan caminar de manera correcta es que este comité de intervención sea asesorado tanto por asesores legales, porque también hay muchos temas legales que ciertamente a veces no están entrenados para poder realizarlo, de pronto cómo fundamentar el informe del comité, si puedo acceder a tal medio de prueba o no puedo acceder a tal medio de prueba, etcétera, cómo manejo el concepto de hostigamiento sexual para ver si lo que estoy realmente investigando es o no es hostigamiento sexual y qué definición dar, ¿no? Entonces ahí hay mucha asesoría. Oye, Claudia, y para empezar, hemos tenido tantísimos casos en el estudio donde el trabajador denunciado o la víctima dicen quiero que participe mi abogado. Ya ahí nomás eso te plantea una serie de complejidades jurídicas de lo más interesantes, ¿no?
Pero bueno, efectivamente lo que mencionas el comité, en resumen, el empleador, ¿qué hace? El empleador recibe la queja y el empleador sanciona, pero el empleador no investiga. Ha perdido, digamos, el control sobre una parte muy importante de todo esto. Acá quien investiga es el comité. Y claro, hemos visto que los comités no siempre están capacitados, entrenados para realizar investigaciones en verdad tan invasivas. Pásame el celular, pásame los chats, investigaciones en verdad muy complejas, ¿no? Claudia, para terminar, porque se nos pasa el tiempo para esto, hay un tercer tema que nosotros queríamos tocar en materia de hostigamiento, que le añade mayor complejidad. O sea, el empleador se limita a sancionar y a conocer los casos de hostigamiento que se producen dentro de la jornada y dentro del centro de trabajo, o eventualmente podría el empleador tener alguna obligación respecto de temas de hostigamiento sexual que se han producido fuera de la jornada y o fuera del centro de trabajo. De hecho, en ambos espacios el empleador tiene injerencia, así lo dice expresamente la ley actual, pero hay límites, como todo. Recordemos que estamos hablando de hostigamiento sexual en el trabajo, por lo tanto la conducta, incluso fuera del centro de labores o fuera de la jornada, tiene que poder afectar el vínculo laboral de la persona, y para eso el referente normativo más claro es el convenio 190 de la OIT, que además está casi a punto ya de ser ratificado por nuestro país, donde habla de actos que ocurren dentro del trabajo, que no generan ningún problema, pero también los relacionados al trabajo como consecuencia del trabajo, ¿no? Por ejemplo, las fiestas organizadas por las empresas, las típicas fiestas de fin de año o aniversario, los campamentos de aquellas empresas que laboran en zonas alejadas, ¿no? Que son viviendas dadas por el empleador donde también guarda deberes de prevención, o las capacitaciones promovidas también por la propia empresa, donde los lleva directamente a algún determinado lugar dentro o fuera del país, y es por el trabajo, ¿no? Entonces estamos hablando de situaciones fuera de la jornada, fuera incluso del centro de labores, pero que están dentro del deber de prevención de la compañía y por ende podrían dar lugar a un tema de hostigamiento sexual. Claro. Bueno, Claudia, recontra interesante, muchísimas gracias. Creo que por razones de tiempo tenemos que pasar al segundo tema, que es un tema tan fascinante desde nuestro punto de vista como el primero, ¿no? La Ley de Igualdad Salarial. Creo que el título correcto es Ley de Igualdad Salarial entre varones y mujeres o algo por el estilo, ¿no? Claramente tiene ese tinte, ¿no? El de igualdad salarial entre hombres y mujeres. Una ley en verdad bastante nueva, con un reglamento mucho más nuevo todavía, y cuando justamente llegaba el momento en que esto tenía que, de alguna manera, explosionar, nos agarra la pandemia, ¿no? Cuando en teoría SUNAFIL debía empezar a realizar inspecciones masivas, etcétera, viene la pandemia. De hecho, SUNAFIL lo estaba haciendo antes, digamos, de la pandemia. Estaba ya dando charlas, capacitaciones, sacaba documentación, flyers, etcétera. Bueno, vamos a ver. Claudia, ¿dónde está la verdadera novedad de la ley? ¿Por qué debería interesarle esto a una empresa promedio que te dice, bueno, yo en verdad no tomo en cuenta el sexo de las personas para fijar sus remuneraciones? Eso debería ser suficiente para mí para cumplir con la ley. ¿Dónde está la verdadera novedad, lo históricamente novedoso, lo históricamente trascendental de esta ley que estamos empezando a comentar? En la valorización de los puestos. La valorización de puestos era de pronto una buena práctica de gestión de recursos humanos, muy recomendable para poder pues asignar salarios de manera equitativa, pero no era obligatoria. A partir de esta ley es obligatorio que todos los empleadores valoricen los puestos de trabajo y además luego de la valorización agrupen todas las posiciones dentro de categorías, y con esto tengan pues el cuadro de categorías y funciones en función de la jerarquía de cada posición. Esto no era obligatorio, ahora sí lo es. El empleador es quien valoriza, el empleador también es quien determina qué herramientas utiliza para valorizar,
pero lo cierto es que antes esto no era obligatorio, ahora sí. Y esto para el tema de igualdad es importante porque antes solamente aplicábamos o comparábamos puestos que eran iguales, ¿no? Un electricista con otro electricista. Pero la valorización de puestos nos permite valorar, por ejemplo, un puesto de electricista con uno de recepcionista. Y esto es importante para el tema de igualdad entre varones y mujeres, porque nos permite descartar esta existencia de puestos feminizados versus puestos masculinizados, donde estos puestos masculinizados tenían un mayor salario que las otras posiciones. Entonces esta herramienta nos permite atacar esta deficiencia, por decirlo de alguna manera, de comparar dos puestos iguales. Claro, porque eventualmente, ¿no? Las leyes que prohíben la discriminación, por ejemplo, o las leyes que hablan del principio de igualdad de trato, existen ya hace décadas. Y desde hace décadas en el Perú y en casi todas partes del mundo está prohibido distinguir salarialmente a dos personas en función de su sexo. Eso ya estaba, digamos, ya era norma, ya no era novedoso. En el Perú ya era, digamos, de hecho creo que uno de los juicios más populares que hay en el Perú son estos famosos juicios de homologación que tienen algunas entidades o empresas. Son juicios famosos en el mercado judicial, donde, claro, se compara analista con analista, electricista con electricista, técnico 1 con técnico 1, ¿correcto? Pero ahora lo que tú nos estás diciendo es que un analista 4 se podría comparar con un técnico 3 y eventualmente con una recepcionista. Y tienes toda la razón, pues porque si partimos de la famosa brecha salarial, ¿no? De la que todos hemos escuchado hablar, las mujeres ganan menos que los hombres. Esa brecha salarial, en verdad, nunca se iba a arreglar con estas dos reglas anteriores. No discriminación, igualdad de trato. ¿Por qué? Porque como tú dices, los puestos feminizados, es decir, los puestos que tradicionalmente son ocupados por las mujeres, asistenta social, profesora de nido, eventualmente enfermera, etc., son puestos que reciben menor paga que los puestos masculinizados. El que hace los ladrillos, el gasfitero, etc., ¿no es cierto? Y una manera que se inventó, en fin, hace ya varias décadas, y que es ley en el Perú recién hace muy poco tiempo, es este tema de la teoría de pago igual por trabajo de igual valor. Y ya no la regla tradicional, la regla de pago igual por trabajo igual. Perfecto. Ahora bien, la pregunta que estoy seguro que todo el mundo tiene en la cabeza, bueno, perfecto, ¿y cómo le pongo el valor a un trabajo? No sé si nos puedes comentar algo de eso. ¿Quién valoriza y cómo valoriza? Sí, bueno, valoriza la empresa y la ley le da al empleador la facultad de decidir qué método de valorización va a utilizar. El único requisito es que este método de valorización no sea discriminatorio, tanto entre mujeres y varones, y en general no discriminatorio. Ese sería, digamos, el único parámetro que tienen para poder realizarlo. Claro, bueno, en el Perú hay una ley que hay que cumplir, hay un reglamento que hay que cumplir, pero Claudia, también tenemos una guía. Y la guía sí habla de valorización y te dice cómo. ¿Qué opinas de la guía? La guía es meramente referencial, la guía no es obligatoria, son, digamos, buenas prácticas, incluso hasta esta guía incluye un modelo de política cuyo contenido en verdad no es legal, pero más allá de esta guía que es meramente referencial, lo cierto es que cada empresa puede escoger el método que mejor se ajuste a sus necesidades. Esta guía ciertamente, en mi opinión, excede de pronto muchos de los parámetros de la legislación, impone además un comité de valorización que no fluye de ningún extremo de la ley, y por ende, si bien puede ser una buena praxis, bastante recomendable, no es obligatoria, y al final cada empleador, en función de su tamaño y necesidades, pues escoger el mejor método que le acomode. Efectivamente, ¿no? La guía se va bastante más allá y te obliga a identificar puestos feminizados, masculinizados, en fin, realmente va mucho más allá de lo que señalan la ley y el reglamento.
Claudia, nosotros hemos dicho también que esta ley impone al empleador dos obligaciones, dos grandes obligaciones. ¿Cuáles son estas? La primera es el cuadro de categorías y funciones del que ya hablamos, y la segunda gran obligación es la política salarial. Esta política salarial tiene que contener pues los criterios y las directrices para que el empleador fije o gestione los salarios. Y acá hay una oportunidad muy importante para los empleadores para poder manejar de manera correcta el salario del personal, porque en esta política tiene ciertamente libertad de fijar las pautas, puede establecer bandas salariales, puede además establecer qué tan anchas serán estas bandas, si van a haber traslapes, qué tanta extensión van a haber entre los traslapes, entre una banda y la otra banda. También qué criterios de diferenciación va a poder usar para poder establecer los salarios, si va a contar con esquemas de retribución variables como comisiones o alguna otra bonificación, etc. Y esta política tiene que informarse al personal. Puede informarlo de manera individual o colectiva, también puede informarlo pues, por medios electrónicos o, bueno, en el pasado de manera presencial. Y esta política además se informa tanto al ingreso como también si hay algún tipo de modificación en el sistema salarial que corresponde al trabajador, ya sea por algún cambio de puesto o algo similar. Bueno, el tema es que Sunafil te va a pedir de todas maneras prueba de que efectivamente pusiste en conocimiento individual de cada uno de los trabajadores la política salarial exactamente en el momento que la ley indica, o en los momentos que la ley indica, ¿no? Y has tocado un tema bien interesante, que puedes utilizar la política salarial como algo que te beneficie. Yo recuerdo que el primer encargo que recibí de preparar una política salarial, el cliente fue bien claro, me dijo, quiero que me hagas un documento que no diga nada. ¿Por qué? Porque este documento, digamos, este cliente tenía la fantasía de que un documento de 2 o 3 hojas, donde decimos todo pero decimos nada, algo en lo que los abogados somos expertos, eventualmente lo iba a mantener en la situación de libertad en la que se encontraba él antes de la norma, ¿no? Él no quería atarse. Y bueno, perfecto, efectivamente podemos preparar una política salarial que no diga nada, pero no es lo mejor, ¿no? Lo mejor sería que en la política salarial incluyamos aquellos aspectos que nos sirven a nosotros como empleadores para administrar las remuneraciones en el centro de trabajo. Y yo les podríamos, estoy seguro, poner 1000 ejemplos de cómo puede ser esto muy útil, pero como ya estamos con la hora, solamente te pediría, mi querida Claudia, que hables un poquito, por ejemplo, a mi modo de ver, uno de los temas más controvertidos de la ley, el tema de las bandas salariales. No sé si algo nos puedes decir de las bandas salariales. Sí, lo cierto es que la norma te admite que puedas usar bandas salariales al momento de poder establecer los salarios, pero una banda salarial pues tiene un rango. Y también te habla de que para poder diferenciar salarios, pues hay que tener cierto tipo de causales o elementos de diferenciación. Entonces el gran problema está, tengo que justificar si pongo a un trabajador en este rango de la banda o en este rango de la banda, porque si al final tengo que estar justificando en qué parte de la banda estoy poniendo un trabajador, es como si al final no tuviera la banda. Es como que si simplemente mantuviera pues los puestos y las categorías de manera tradicional. Además, perdóname Claudia, además particularmente teniendo en cuenta que las bandas que se están generando en el mercado, que se están gestando en el mercado, son anchísimas. Son unas bandas enormes, ¿no es cierto? Que seguramente están justificadas técnicamente, pero no sé hasta qué punto van a pasar, digamos, el escrutinio de Sunafil o de un juez, ¿no? Porque son bandas que diría la mayoría que vemos, que tienen hasta un 100%, ¿no? Entre la parte más baja de la banda y la parte más alta. En fin, Claudia, en resumen, para entrar al tercer tema rápidamente. Entonces, el empleador el día de hoy, si te pregunta un empleador,
¿Soy libre o no soy libre de fijar las remuneraciones en mi centro de trabajo? ¿Qué restricciones hay o no hay ninguna? Eres libre, pero como siempre decimos, con restricciones. Tu principal limitación como empleador va a ser los principios de igualdad, de no discriminación, igualdad de trato y igualdad salarial entre hombres y mujeres, y todas estas técnicas que hemos venido conversando hace minutos. Excelente. Claudia, para terminar tenemos un tercer tema que tiene que ver con la protección de la trabajadora gestante y lactante, ¿no? Recientemente, además, muy particularmente en la época del COVID, se han aprobado normas que son de muy compleja interpretación. No sé, ¿qué nos puedes decir a modo de introducción sobre este tema? Sí, una de las recientes leyes sobre este tema se aprobó en abril del año pasado, que está referida al tema del despido nulo. Sabemos que en periodo de prueba y en el contrato a tiempo parcial no existe protección contra el despido arbitrario, pero a partir de abril del año pasado la excepción son las trabajadoras gestantes y trabajadoras que están en periodo de lactancia. Esto quiere decir que en este tipo de trabajadoras, independientemente del tipo del íter del contrato de trabajo o si están en un contrato a tiempo parcial, si no hay justa causa, se presume que el despido va a ser el embarazo y por tanto este va a ser nulo. Y si el despido se diera durante la lactancia, este será nulo si es que existe causalidad entre el despido y la lactancia. Correcto. Ahora, sí, y bueno, y esto viene además como parte también de la ampliación de la protección de las trabajadoras gestantes y lactantes. Ya había también en el reglamento, bueno, en la ley de igualdad salarial también había una prohibición de no renovar los contratos de trabajo de las mujeres por motivo de embarazo o lactancia. El reglamento añadió que esta prohibición no se ve transgredida si es que no se renueva porque la causa se extinguió. Y esto abre un gran problema porque ¿cuándo podemos determinar que una causa temporal ya no existe? Es sencillo cuando de pronto es un contrato por suplencia. Si contrataron a alguien para reemplazar a Claudia Cermeño en el puesto de abogada, cuando Claudia Cermeño retorne, es clarísimo que la causa desapareció y por ende puedo no renovar. Pero si hablamos de contratos por incremento de actividades o necesidades de mercado, donde de pronto la causal es un poco más general y difusa, puede generar mucha mayor complejidad al momento de determinar si desapareció o no la causa temporal para contratar. Y para hacerlo más difícil, ¿qué pasa si se llegó al tope máximo, al plazo máximo de contratación? Debería volverse indeterminado, no parece ser la finalidad de la norma, ¿no? Pero genera todo este tipo de casuística. Sí, es correcto, efectivamente. Tanto todo lo que tiene que ver con la extinción del vínculo laboral de una madre en estas condiciones es verdaderamente complejo, ¿no? Tanto el despido como la no renovación del plazo contractual. Inclusive te diría yo, es complejo cuando hay dos circunstancias adicionales. El despido en periodo de prueba es complejo también. Probablemente no tan complejo, pero es difícil. O una trabajadora embarazada que es trabajadora de confianza o de dirección. También es complejo, digamos, es realmente uno de los supuestos de desvinculación más complicados. Ahora, para ya terminar finalmente, Claudia, en toda esta época de la pandemia, del COVID, etcétera, se han establecido estándares especiales de protección a la madre trabajadora, a la madre gestante y a la madre lactante. No sé si nos puedes hacer un breve resumen fácil, didáctico, de cuál es este nivel de protección para estas trabajadoras. Sí, bueno, ciertamente no es un tema sencillo, porque las normas sanitarias están en constante cambio. Hoy por hoy, las gestantes y además la gestación y el estado puerperal son factores de riesgo para el COVID-19. Esto no equivale a decir que todas las personas en estado de gestación o estado puerperal sean parte del grupo de riesgo que, como sabemos, no está obligado a realizar trabajo presencial, sino que hace trabajo remoto
y si fuera incompatible, pues tendría la licencia con goce compensable. Para que la mujer en estado de gestación o estado puerperal sea parte del grupo de riesgo, el médico ocupacional tendría que evaluar su expediente personal y además también la situación en la cual labora para ver si forma o no parte del grupo de riesgo de la compañía. Si estuviera en el grupo de riesgo, estas personas no están obligadas a realizar trabajo presencial, lo harían siempre que fuera voluntariamente y nuevamente con aprobación del médico ocupacional. Y aquellas madres que no son parte del grupo de riesgo, porque así lo estableció el médico ocupacional, lo que te dicen las normas sanitarias es que de preferencia realizan trabajo remoto hasta los 6 meses posteriores al parto, aunque siempre bajo criterios de sanidad y la previa evaluación de seguridad y salud ocupacional, este periodo se puede ampliar o se podría reducir. En buena cuenta, todo está sujeto a la evaluación de lo que el médico ocupacional de la compañía pueda decir sobre el nivel de riesgo a la madre gestante o lactante, y como adelantaba también, esto está en constante cambio en función de la nueva evidencia que se va recabando. Sí, es un tema bien complejo y curiosamente los dos últimos casos que yo he tenido son de trabajadoras que quedaron embarazadas y ya habían, en el último caso, una había como que anunciado su renuncia porque tenía que seguir a su esposo que hacía una maestría. Queda embarazada y envía una carta diciendo, ya no, ahora ya es mi derecho. Ahora, yo tengo que trabajar de manera remota, pero además te digo que lo voy a hacer desde Dubái. Bueno, me estoy inventando la locación. No era Dubái, pero sí era una ubicación que claramente no tenía el mismo uso horario que el nuestro. El otro caso fue virtualmente idéntico en Washington, ¿no? Donde efectivamente las trabajadoras alegaban un derecho automático y absoluto, sin excepciones, a tener trabajo remoto, pero no es lo que tú nos estás comentando, ¿no? No, tiene matices, no es tan automático. Perfecto. Bueno, creo que ya estamos con el tiempo encima. Gracias, Claudia, ha sido todo clarísimo. Carla, no sé si nos oyes, esta parte de la participación ya ha concluido. Claro que sí, los he escuchado atentísimamente. Me ha encantado este formato de conversatorio. Si me permiten, lo voy a replicar en otros webinars. Muchísimas gracias. Tengo algunas preguntas. Algunas no tienen nombre, así que las comento abiertamente y ustedes me dirán para quién las responde, ¿sí? ¿Cómo valorar la declaración de la persona denunciante cuando esta es la única prueba que tiene? Ese tema es bastante complejo. El reglamento de la ley lo que te dice es que al momento de valorizar los medios probatorios, dentro del cual está la declaración de parte, o sea, de la presunta víctima, tienes que considerar la posibilidad de que la sola declaración sea susceptible de eliminar la presunción de inocencia de la otra parte. Y para esto, unos acuerdos plenarios que además tienen que también usarse en esta valoración, te exigen acreditar 3 requisitos. El primero es que no haya ningún tipo de enemistad, rencor, odio, ningún sentimiento negativo entre las partes. Lo que se llama incredibilidad subjetiva, así lo llama este acuerdo plenario. El siguiente elemento que hay que verificar es que haya una corroboración periférica de los elementos de la denuncia. Naturalmente yo no voy a poder verificar si en efecto la persona le tocó o le dijo o hizo lo que se está diciendo exactamente en la queja, porque si pudiera acreditarlo, ya no tengo por qué valorar de esta manera el testimonio de la presunta víctima. Pero sí tiene que haber una corroboración periférica. Ese día de los hechos estaban las 2 personas en el centro de labores, coincidían los turnos, hay alguna cámara de pronto del pasillo que muestre a la víctima de pronto saliendo afectada, algún testimonio posterior que haya visto realmente, pues, digamos, afectada por la situación, etcétera. Eso se llama una verificación periférica de los hechos. Y el último elemento que se exige es que la víctima continúe
digamos, firme en cómo se dieron los hechos, que la incriminación se mantenga firme a lo largo de la constante declaración, o sea, que no vaya a variar sustancialmente el testimonio, y pues de acreditarse estos tres elementos, lo que la norma te dice es que el testimonio de la víctima podría ser suficiente para poder acreditar los hechos, pero como comentaba al inicio, es ciertamente un tema muy controversial, porque digamos que es el único campo en el cual se da este tipo de peso especial al testimonio de la presunta víctima. Gracias, Claudia. Hay una segunda pregunta. Tengo una consulta con referencia al último elemento. Si la conducta del ejemplo que diste para ser considerada hostigamiento sexual debe hacer o crear un ambiente hostil necesariamente, ¿y qué pasa si yo me siento muy incómoda que me diga esa frase? A pesar de no ocasionar un ambiente hostil, ¿no podría denunciar? ¿O el comité de intervención no procedería a activar el proceso? Sí, voy a empezar por la segunda pregunta. En verdad que el ejemplo de Pepe de qué linda estás, de pronto no llega a calificar como hostigamiento sexual, pero eso no quiere decir que no es un incumplimiento al código de ética o al reglamento interno de trabajo de la compañía, y que pueda ser sancionado por otro tipo de incumplimientos laborales. No solamente el hostigamiento sexual es sancionable, hay otras conductas que también son ciertamente invasivas y pueden además transgredir estos códigos de conducta de la empresa y también por ello ser materia de una sanción. Eso por un lado. Y en cuanto a al tercer elemento, la norma te habla de que tiene que tener la potencialidad de crear este tipo de efectos, de crearte un ambiente intimidatorio, hostil, humillante, o de afectar la situación laboral o formativa de la víctima. Cuando habla de potencialidad, aquí el elemento preventivo es clarísimo. No quiere esperar la norma a que ocurra esta afectación para recién intervenir, sino que evalúas desde un parámetro de razonabilidad si esta conducta se puede dar. Por ejemplo, si yo le digo a mis practicantes que no voy a renovar su convenio, en el supuesto que tuviera esa posibilidad, si es que no sale conmigo, no tenemos que esperar a que no se renueve el convenio del practicante para recién actuar y decir que eso era hostigamiento sexual, sino que ver si yo realmente tengo esta potencialidad de no renovarle el convenio, y esa potencialidad es lo que podría hacer que este acto sí califique como hostigamiento sexual. Ahí el tenor preventivo de la norma es clarísimo. Pepe, no sé si quieres añadir algo. Solamente quisiera mencionar, porque suscribo todo lo que tú has dicho, que en efecto la teoría tradicional del hostigamiento sexual decía, hay dos tipos de hostigamiento, el acoso sexual o el hostigamiento sexual por chantaje y el hostigamiento sexual que genera un ambiente hostil de trabajo. Ese en verdad es el parámetro universal y el parámetro al que adhirió la ley peruana desde un inicio, pero con las modificaciones, creo que el 2018, pero ahorita tú lo recuerdas mejor que yo, esa división tradicional, digamos, desapareció, ¿no? No sé si la persona que formuló la pregunta se refería un poco a eso, y más bien hay otras teorías de atribución de responsabilidad u otras teorías para definir cuándo hay un hostigamiento. Lo que estábamos señalando es, no puede haber hostigamiento como la conceptualización de la conducta sexual o sexista es muy amplia, ¿no es cierto? Y como el tema de que no es bienvenido es algo subjetivo, no puede ser que algo muy trivial, muy liviano, muy, muy suave, ¿correcto? Muy light, como por ejemplo decir, qué linda estás, ¿correcto? Simplemente así, no por segunda vez, no por tercera, sino por primera vez, lo consideres no bienvenido y dé lugar a un supuesto hostigamiento. Por eso es que nosotros afirmamos que tiene que haber un tercer elemento, y este tercer elemento tendría que ser que esto tenga la capacidad, la potencialidad de afectar tu trabajo. De alguna manera es el equivalente al ambiente hostil de trabajo que se menciona en la pregunta. Claramente, si yo le digo a una persona simplemente, hola, ¿qué tal? Qué linda estás, y sigo mi camino, no da,
no es suficiente para generar un hostigamiento sexual. Pero si lo hago yo ya por quinta vez, todas las mañanas, me quedo a decirte cuán linda eres, y tu vestido y no sé qué, bueno, ahí sí, eventualmente tiene la potencialidad de afectar mi trabajo, o como se menciona en la pregunta, tiene la capacidad de crear un ambiente de trabajo hostil, humillante u ofensivo, para hacer referencia a la legislación más antigua y más tradicional, ¿no? Pero es un tema altamente complejo, mil perdones por entrar en este tipo de tecnicismos, pero en verdad son complejos, pero son los temas que tenemos que ver todos los días también, ¿no? Gracias, Pepe. Sí. Quiero irme rapidito a algunas preguntas más porque tengo varias todavía en lista. ¿Cuál es el punto de quiebre en el que uno puede considerar acoso laboral? De hecho, de alguna manera lo han explicado, pero tal vez solo puedan dar algunas ideas concretas. El punto de quiebre. Bueno, creo que el punto de quiebre es esto, ¿no? Es la afectación al empleo que realmente puede ocasionar la conducta. Creo que esa es la finalidad de la norma, que tanto, bueno, sabemos que si bien hombres y mujeres pueden ser víctimas de hostigamiento sexual, sabemos que en porcentaje son las mujeres quienes son más afectadas por ese tipo de conductas. Entonces, lo que la norma en verdad creo que busca es que puedan las mujeres desarrollarse un ambiente de igualdad de oportunidades sin ningún tipo de actos que interfieran en su crecimiento, y eso está en el impacto. Creo que en cualquier conducta que pueda tener este impacto de desincentivarte en continuar en el empleo, en renunciar, en aminorar a la persona en el crecimiento, creo que ahí podría estar esta línea en cuando una conducta pasa a ser hostigamiento. Acoso es el nombre en penal, por eso le decimos hostigamiento, que es el término que usamos en ámbito laboral. Sí, sí, si me permites, Carla y Claudia, completar brevemente, en el hostigamiento sexual, no en la versión de chantaje, porque en la versión de chantaje, cuando te digo, si no sales conmigo, no te aumento, ahí está todo claro, ¿no? Pero en la otra versión, en la versión del ambiente hostil de trabajo, siempre ha existido el problema de distinguir lo que es una interacción social aceptable de un hostigamiento sexual inaceptable. Y si bien podemos estar todos de acuerdo en ciertas conductas, hay otras conductas donde no estamos de acuerdo, y además donde allí se profundizan las diferencias de cómo los hombres y las mujeres como colectivo ven las cosas distintas. Y es allí, por ejemplo, donde se inventó el concepto de mujer razonable. Más precisamente, de la persona razonable del sexo de la víctima. Es decir, tú como víctima o presunta víctima eres una persona absolutamente hipersensible, donde todo le molesta. ¿Cómo lo vería una persona razonable de tu mismo sexo? Se inventa este concepto de la mujer razonable. Hay una película inclusive de un caso real de Kerry Ellison versus Brady, donde, en fin, la pregunta era, ¿este es un moderno Cyrano de Bergerac? Ustedes saben quién es Cyrano de Bergerac. ¿O es un acosador, digamos? Bueno, primera instancia dijo, este es un moderno Cyrano de Bergerac. Y en segunda instancia dijeron, no. Si tú lo vieras desde el punto de vista del hombre, tal vez, eventualmente. Pero si lo ves desde el punto de vista de la mujer, ya no es un Cyrano de Bergerac. Es un depredador, generó miedo, la persona, en fin. Podríamos hablar muchísimo, espero haber simplemente dado un pantallazo de lo complejo que puede ser distinguir la interacción social inaceptable del hostigamiento sexual, perdón, la interacción social aceptable del hostigamiento sexual inaceptable. De acuerdo. ¿Cuál es la consecuencia, tal vez Pepe tú nos puedas responder eso, de una falsa acusación? Bueno, ese era un tema bien importante. En la ley se le llama la falsa queja, que inicialmente estuvo muy mal regulada. Pero en fin, no voy a entrar en detalles porque a mí me jalan la lengua en este tema y yo me puedo pasar 2 días hablando del tema de hostigamiento. Es un tema que me apasiona, he dictado clases por años sobre esto, pero las consecuencias son dobles. Primero, tu empleador te puede despedir.
si es una queja de mala fe. No es solamente si es una queja que fue declarada infundada. Una queja de mala fe, tu empleador te puede despedir y la persona a la que tú denunciaste puede reclamarte una indemnización, puede enjuiciarte y reclamarte una indemnización. En corto, esas son las dos consecuencias de esta situación. Perfecto. Hay 3 preguntas más. ¿Cómo implementar un espacio para recepcionar denuncias o quejas sobre estos temas en mi empresa? Bueno, los espacios, en verdad, ahí la empresa no tiene limitación legal. Esta puede ser, de hecho, lo que hemos visto en la mayoría de empresas es que son a través de páginas web, a través de portales de ética, donde tienen el conducto para que los temas de hostigamiento sexual lleguen directamente a recursos humanos y la persona pues se sienta de pronto en mayor confianza o libertad de poder escribir o de poder, si es un buzón de voz, dejar el mensaje, cuidando siempre la identificación. Es muy importante la identificación, sobre todo de la presunta víctima, presunto agresor o agresora, y también de los denunciantes. Eso es muy, muy importante. Y además, si fuera presencial o a través de una llamada con recursos humanos, lo que la norma dice es que la persona que recibe la queja tiene que cuidar mucho de no desincentivar la presentación de la queja, porque eso sería un acto de revictimización, y simplemente pues recibir, no opinar, no juzgar, simplemente recibir, y si hay preguntas, orientar, pero cuidarse mucho de no dar un juicio adelantado sobre lo que se le está presentando, porque eso va a ser materia de un procedimiento posterior. Claudia, si me permites complementar brevemente, para mí los casos más complicados han sido los de algunos clientes que tienen sus canales de quejas y éticos y de compliance, etcétera, los tienen contratados con una empresa auditora, donde finalmente esto va primero a China, luego pasa por Dinamarca, luego pasa por Miami, luego viene a Brasil y luego aterriza en Perú. Pero aterriza en Perú 3 días después de que fue presentada. Y ya hemos incumplido por lo menos 2 plazos. Por eso te decía Entonces, que tenía que tener comunicación directa con recursos humanos, que muchos clientes sí lo llegan a hacer. claro, entonces muchas veces estos canales corporativos que tienen todo el sentido del mundo porque buscan proteger la confidencialidad, la reserva, etcétera, al final se entran en colisión con la normativa peruana más local que te dice, no, mira, tan pronto presentan la queja, pero es tan pronto, no es al día siguiente, es casi de inmediato, le tienes que leer el acta, al día siguiente tienes que hacer tales cosas, y tú no puedes permitir que por tu procedimiento corporativo la queja te llegue 2 o 3 días después, ¿no? Siguen entrando preguntas, pero estoy tratando ya de sintetizarlas para no robarles más tiempo también. ¿A dónde se puede recurrir en caso tenga una denuncia de acoso y mi empresa no le ha tomado la importancia debida? O sea, me imagino que también refiere a una segunda instancia. Bueno, el Ministerio de Trabajo tiene una dependencia llamada Trabaja sin Acoso, y uno de sus componentes es precisamente recepcionar estas quejas de los trabajadores para luego notificarle a la empresa, para esperar que luego la empresa lleve a cabo el procedimiento. Si la empresa no llevara a cabo el procedimiento, lo que va a pasar es que se va a abrir una orden de inspección, ya con miras a sancionar a la compañía por no haber implementado. En verdad son una serie de obligaciones. El comité es una, abrir la queja de investigación es otra, pero hay más obligaciones como las capacitaciones, afiches y publicaciones periódicas, evaluaciones anuales del nivel de hostigamiento sexual, etcétera, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir. Gracias, Claudia. Hay una pregunta interesante. En la medida disciplinaria que se imponga por un caso de hostigamiento sexual, ¿se puede anexar el informe del comité o este no puede ser compartido por la confidencialidad del caso? De hecho, el informe del comité lo tienen que enviar a las partes en la parte de... después de que el comité termina su evaluación, vienen 10 días calendario donde Recursos Humanos recibe el informe del comité y ya toma una decisión final. En esos 10 días, Recursos Humanos está obligado a enviar el informe del comité a las partes para que lo revisen y presenten alegatos si es que así lo desean. Con lo cual, en verdad, ya las partes, para el momento de la sanción, ya han visto el informe del comité, así que no
no hay nada, digamos, nuevo. Y el tema de la confidencialidad es respecto a terceros ajenos al procedimiento. Dentro de quienes participan en el procedimiento, naturalmente el quejado o quejada y la presunta víctima tienen que tener conocimiento de lo que está pasando para poder defenderse, ¿no? Que es un derecho fundamental de ambos. Eso es bien importante, si me permites, Carla, 30 segundos, porque no hay testimonios secretos, no hay papeles que estén en este expediente que no puedan ser conocidos por el trabajador que ha sido denunciado o por la trabajadora que ha presentado la denuncia. Es decir, se tienen que respetar los derechos de las partes a la defensa y a un debido proceso. Eso está recontra claro. La confidencialidad es muy importante en este tipo de casos, pero siempre para afuera, nunca para adentro. Un tema vinculado a confidencialidad que es muy importante es el de los miembros del comité. Porque si han seguido con atención esta pequeña charla o esta pequeña conversación con Claudia, te habrás dado cuenta que eventualmente el gerente de marketing podría haber sido denunciado y esto será visto en un comité paritario donde hay 2 trabajadores probablemente muy por debajo de su rango ocupacional, ¿no es cierto?, que van a investigar esta denuncia por hostigamiento sexual. ¿Cómo hacemos para encapsular la información en el comité? Muchos nos dicen o nos preguntan, oye, ¿podemos hacerle firmar a los miembros del comité un compromiso de confidencialidad especial, ultra potente, ultra fuerte, para que lo que hay acá realmente no salga? Obviamente que sí, ¿no? Muchísimas gracias, Pepe y Claudia. La verdad que ha sido un lujo tenerlos. Como tú dijiste al inicio, Pepe, se nos ha quedado cortísimo. Creo que esto sería inclusive interesante también, no solo alargarlo, sino también poder tener la opinión y la experiencia de algunas empresas socias de la Cámara y un poco compartir políticas, ideas, herramientas que están trabajando internamente, ¿no? Así que ya la repetiremos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Permítanme solamente brevemente dar unas palabras, unos anuncios para luego pasar a sus palabras finales, por favor, ¿sí? Comentarles muy rápidamente a los que nos acompañan esta mañana que el 1 de febrero tendremos la conferencia Conestoga College, la mejor opción para programas de estudios superiores en Canadá, a cargo de la gerente de reclutamiento internacional para América Latina y el Caribe y Estados Unidos. Asimismo, el 10 de febrero tendremos el primer Networking Breakfast del 2022 a cargo de Manuel Rodríguez, gerente general de Cerro de Pasco Resources, quien nos hablará sobre la adquisición de Santander. El 17 de febrero, otro Networking Breakfast con Paulo Miraldo, gerente general de Sangabán. Y comentarles también rapidísimo que ya están disponibles las membresías, ya empezamos con la campaña de membresías 2022, con el objetivo de reforzar sus estrategias de negocio y estrategias comerciales y ayudarlos en ello. Y por último, para no aburrir a nuestros expositores, comentarles que la convención minera más importante del mundo, el PDAC, ha cambiado de fecha para junio, lo cual es por muchísimas razones bastante óptimo, con mayores oportunidades por esa nueva fecha. Un poco vuelve a la calma probablemente el tema de la tercera ola, quinta ola para Canadá, nuevas oportunidades de negocio, mayor oportunidad también para ejecutivos nacionales e internacionales que puedan asistir a la convención. Así que los que estén interesados en asistir, por favor, pónganse en contacto con nosotros. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Pepe. Gracias, Claudia. Paso a sus palabras finales para despedir a los asistentes. Bueno, empiezo yo, tal vez, Pepe. Bueno, gracias por la invitación. Ha sido un gusto compartir con ustedes y realmente encantados de volver a participar en un tema, en un conversatorio similar. Pepe, también podrías comentar lo del libro. Sí, bueno, brevemente, el año pasado nosotros sacamos un libro como parte del compromiso del estudio y del área laboral en particular con esta temática, mujer y derecho del trabajo. Es un libro bastante actualizado en esta materia. Naturalmente no están las normas del último año. Si alguien tuviera interés en el libro,
se lo mandamos gratis, no estamos vendiendo acá nada, lo hacemos como parte de un tema que francamente nos interesa, ¿no? Fuera de eso, agradecerte a ti, Carla, a la Cámara, siempre es un agrado, nuestra relación con la Cámara es antigua, y haber visto a tantos amigos queridos en la relación de asistentes, pues ha sido siempre una satisfacción, ¿no? Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, hasta la próxima, que tengan un buen día. Gracias a todos por acompañarnos hasta el próximo webinar o Networking Breakfast. Gracias, que estén muy bien.